estamos atascados en el primer versículo ahí de Primera de Corintios 4, que no nos deja avanzar ahí porque hay tantas cosas interesantes y profundas en ese simple versículo, donde dice que así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Le está hablando a la iglesia de que hagan conciencia de que sus líderes religiosos no son más que siervos y administradores de los misterios de Dios, que no tengan otro concepto más alto de ellos. Y a la vez, si todos los líderes religiosos tuvieran pendiente lo que son en Cristo, tuvieran pendiente lo que les está diciendo este versículo, que estamos en calidad de siervos, pero también la gran responsabilidad que tenemos de administrar estos misterios de Dios. Yo estoy seguro que revolucionaría la vida de los líderes religiosos, porque es algo maravilloso, es precioso de que el Señor haya llamado y capacite a una persona para ser administrador de su revelación. Esto es sumamente importante. Pero ¿por qué hay tanta decadencia entonces en el estudio y la enseñanza de la palabra de Dios? Debido a que dice el Señor claramente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Si el líder religioso no busca del Señor en oración, no depende del Espíritu Santo y tampoco le dedica tiempo al estudio, entonces pues ¿qué va a administrar? Una parte importante del trabajo del líder, especialmente pastores y maestros, es estudiar la palabra, es dedicar tiempo dependiendo en el Señor, pero también buscando. Es una carrera que nunca se termina de estudiar. Es como los médicos, los doctores siempre se tienen que estar actualizando en lo que es el adelanto de la ciencia, en los nuevos medicamentos. O sea que a pesar de que va a una universidad y pasa años, su estudio es continuo. Eso es con el cuerpo humano. Ahora imagínense lo que es los asuntos del alma, la vida espiritual de las personas y sobre todo los misterios de Dios, los cuales la semana pasada dijimos que tenemos que ver misterio, no como lo presentan las películas, así que hay que tener temor y algo oscuro y tenebroso, sino como la acción o dispensación de Dios guardada en secreto hasta la hora precisa y determinada en que Él revela. A eso le llamábamos dispensación, lo cual tiene que ver con la revelación progresiva. La dispensación se está refiriendo a la manera como Dios ha distribuido sus revelaciones a través de los tiempos. Es la manera en que Dios la ha distribuido. Y el que niegue la dispensación y la revelación progresiva, la verdad que no sé en qué se basa para negar algo que la Biblia prueba de una manera tan increíble. Y les pongo un ejemplo, Génesis 3:15, ahí no lo busquen. Ustedes saben que ahí está la primera promesa. Usted la lee y usted dirá, ¿qué significa? ¿Qué me está diciendo? Sin embargo, en Génesis 3:15 está profetizada todo el ministerio mesiánico de Cristo, su muerte y su resurrección. Pero cuando se da en Génesis 3:15, sin embargo, después encontramos en esa dispensación donde a través de todo el sistema sacerdotal, todo tipifica a Cristo. Todavía no hay una claridad, no tenían la verdadera revelación con ellos hasta que Cristo vino. Entonces, se entiende de que la revelación es progresiva y que Dios, a través de las dispensaciones, ha distribuido esa revelación. Hay dos versículos interesantes que quiero que leamos y para que ustedes vean de nuevo, una revelación permanece en misterio hasta que el Espíritu Santo prepare al hombre para la recepción de esa comunicación. Ustedes saben que Jesús les hablaba en parábolas.
a muchos les enseñaba en parábolas. Y él mismo dijo, después cogía a los discípulos y les explicaba a ellos las parábolas, pero dejaba a los demás sin entenderlas. Me pregunten por qué. Misterios. De que Dios, Jesús, quisiera que fueran sus discípulos los que entendieran su mensaje. Noten eso, él predicaba, él hablaba en parábola y dejaba a la gente así con la parábola. Y después cogía a los discípulos, iba y les enseñaba la interpretación. Porque esa revelación permanece en misterio hasta que el Espíritu Santo, repito, prepara el corazón del hombre para recibir esa comunicación. Eso fue lo que ocurrió con nuestra conversión. Nosotros no entendíamos el Evangelio hasta que el Espíritu Santo nos preparó y pudimos recibirlo y entenderlo. Entonces hay dos versículos que quiero que leamos. Romanos 16. Romanos 16, 25 al 26. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ya ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Noten cómo hubieron revelaciones que permanecieron ocultas en otros tiempos. Efesios capítulo 3, versículo 3 al 5, también habla Pablo de lo mismo. Efesios capítulo 3, versículos del 3 al 5. Y ya aquí Pablo se pone como uno de estos administradores de estos misterios. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Así que este versículo no solamente me está mostrando de que el líder es un administrador de estos misterios, sino que ha sido escogido para eso. Ha sido escogido para eso, para ser quien enseñe la palabra de Dios. Yo les había mencionado algunos misterios bíblicos que menciona la Biblia, y yo quiero que los tratemos aquí para que nos demos cuenta cuánta información permaneció oculto en el pasado y cuánto nosotros conocemos hoy día, para que nosotros le seamos agradecidos al Señor por lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de nosotros. Vamos a buscar el primero, el misterio del reino de los cielos. Un misterio, el misterio del reino de los cielos. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, el versículo 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea que el reino de los cielos es un misterio. Si usted lo puede ver con claridad, puede aceptar y creerlo sin dudas, usted puede decir: gracias, Señor, porque este misterio tu Espíritu Santo me lo ha revelado. Y hoy día yo lo puedo ver con claridad. Les digo esto porque recuérdense que esa dimensión del reino como celestial no estaba en la mente del judío. No estaba en la mente del pueblo de Dios. Por eso fue que a Jesús en varias ocasiones lo quisieron hacer rey. Porque lo que tenían ellos en su mente era la esfera terrenal. Y cuando los discípulos le preguntaron: ¿restaurarás tu reino en estos tiempos? Pues lo que estaban pensando ellos era
el momento, el ser librado de aquel gobierno gentil. Estaban pensando en la tierra, no estaban pensando en el cielo. Quiere decir que cuando a usted se le menciona el reino de los cielos, si usted puede concebir que se está refiriendo a la esfera celestial, no a la tierra, porque el cielo y la tierra pasarán, entonces usted puede decir, empiezo a entender el misterio del reino de los cielos. Así que ese es uno de los misterios. Segundo, ¿cómo es formado el reino? Porque el reino de los cielos está formado por personas. Sabemos que está en el cielo, que su localidad va a ser la Nueva Jerusalén, pero el reino es gente. Gente, entonces, esa parábola del sembrador, hermanos, donde trata diferentes terrenos en que cae la semilla del evangelio, refiriéndose al corazón del hombre y su perceptibilidad. Es un misterio. Es un misterio que uno predica un evangelio, el mismo, la misma palabra, que las personas estén oyendo lo mismo y que esa palabra tenga diferentes resultados, de acuerdo a la voluntad de Dios. Un misterio. El hecho de que Dios prepara el terreno y hace germinar la semilla. Muchas de esas cosas no le tenemos respuestas, por eso que sigue siendo un misterio, el misterio del reino de los cielos. Pero hay otros misterios más. El misterio de la salvación en Jesucristo, el cual estuvimos leyendo aquí en Romanos 16, versículo 25 al 26. Fíjense, el ministerio de la salvación en Jesucristo, que según Primera de Pedro 1, 18 al 20, dice que estaba ya planeado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios tenía el plan de salvación, que es lo que le da a Jesucristo el título Hijo, Hijo eterno. Eso es un misterio porque el plan de salvación es eterno. Sin embargo, estuvo mantenido oculto por tiempo. ¿Por qué razón? Y les hago una pregunta que yo no tengo respuesta. Si tuviera la respuesta no fuera misterio. ¿Por qué razón Jesucristo no fue enviado en el mismito momento que Adán y Eva cayeron? Y se mantuvo todo eso oculto por más años de lo que nosotros tenemos el Evangelio. ¿Okay? Porque hace 2000 años solamente que Jesucristo vino a la tierra. Sin embargo, posiblemente, como a la edad de la tierra es aproximadamente unos 10.000 años, estamos hablando de casi 8.000 años desde Cristo hacia allá. Todo ese tiempo, todo ese sistema sacerdotal, tipificando a Cristo, la manera en que las personas en el Antiguo Testamento eran salvos. Sin embargo, hoy día tenemos tan claro el plan de salvación, tan clarito. Ese es otro misterio que ya podemos entender, que no era entendido en aquellos tiempos. Fíjense si ese misterio estaba oculto, que cuando vino Cristo y el Evangelio de su gracia, no les costó trabajo hasta los mismos apóstoles aceptar lo que era ser salvos por gracia. Y querían de todas maneras judaizar a los gentiles, porque querían seguir arraigados ahí a la ley de Moisés. No concebían, no entendían lo que era el ser salvo por gracia, el ser justificado y Dios formando un solo pueblo. Misterios ocultos que gracias a Dios hoy tenemos por claridad. Por eso que también el Evangelio es un misterio. Efesios 6, 19. Efesios 6, 19. El Evangelio es sencillo y claro. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿verdad? Mas sin embargo la Biblia lo pone como un misterio. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. O sea, las citas bíblicas que yo les estoy poniendo, yo he escogido
los misterios que menciona el Nuevo Testamento. En cada uno de estos temas es porque el Nuevo Testamento lo pone como misterio, de lo cual nosotros somos administradores. Pero a pesar de que el Evangelio es claro y sencillo, encierra misterios. La predestinación es un tremendo misterio. No nos podemos atrever a negarla por lo que dice Efesios 1, del 3 al 12. Sin embargo, es un misterio que muchos no pueden explicar. La gracia versus la responsabilidad del hombre, tremendo misterio también. El llamado de Dios con la respuesta que tiene que hacer el hombre a venir a Él, otro misterio. Y la misma Biblia presenta estos misterios. Dice Juan 6:44, ninguno puede venir si el Padre no lo trae. Sin embargo, después Juan 6:37, Él invita a venir. ¿Cómo usted explica eso? ¿Cómo usted lo entiende? Bueno, si usted lo puede entender, gloria a Dios. Si no lo ha podido, no tiene la capacidad de asimilarlo, déjelo como lo dice la palabra de Dios ahí, el misterio del Evangelio. Misterio que no todos los hombres tienen claro, a pesar de que están revelados en la palabra de Dios. Otro misterio, el misterio de la esperanza de gloria. Ese lo menciona Colosenses, capítulo 1, versículos 26 al 27. Colosenses 1, 26 al 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Él mismo declara ahí cuál es el misterio. El misterio es el Dios 3 veces santo haciendo morada en mí. Ese es el misterio que ahí se está refiriendo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el mismo Dios del Antiguo Testamento, que hizo temblar al monte Sinaí y que nadie podía acercarse, si alguien nada más que se acercaba caía muerto? ¿Cómo es posible que el mismo Dios que mató a Usa por haber tocado el arca del pacto, que no se podía entrar a aquel lugar santísimo, cómo es posible que ahora esté morando en mí, habitando en mí? Lo entiendo, lo acepto, lo asimilo, lo comprendo. Es un verdadero misterio que Dios esté viviendo en mí. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. Sin embargo, ha hecho de Cristo nuestra esperanza de gloria. Cuando dice aquí Cristo, nuestra esperanza de gloria, se está refiriendo a toda la herencia celestial que Él nos tiene aguardando. Lo cual no tenemos respuesta para todas las cosas que el Señor tiene guardadas para nosotros. Pero seguimos tratando estos misterios, el misterio de la iglesia. Efesios, capítulo 3, versículo 6. ¿Usted sabía que la iglesia era un misterio? Efesios 3, 6. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, si comenzamos a leer desde el versículo 5, es ahí donde encontramos el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio.
O sea que la iglesia también representa un misterio que cuando estaba la pieza del candelero allí en el lugar santo, quizás no se entendía lo que estaba simbolizando, no se entendía lo que se estaba refiriendo. Aquella pieza significaba que Dios era luz y guía de la nación de Israel. Pero ¿por qué la iglesia viene a ser ahora un misterio? Porque saben que en Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, se dedica a profetizar la iglesia y la pone como 7 candeleros con 7 velas. ¿Y qué representa eso? Las 7 velas que alumbran con aceite representa la iglesia obedeciendo al Espíritu Santo y siendo luz en el mundo, y que separada de Cristo nada puede hacer. Y las 7 piezas, o sea, esas son las 7 velas, pero las 7 piezas pueden representar al gobierno de la iglesia, la autonomía de cada congregación. O sea que somos regidos por Dios y su palabra con Cristo a la cabeza, no por una institución, un gobierno, un anciano o un colegio de ancianos. O sea que estas iglesias revelaban un mensaje histórico, profético, actualizado. Y eso siempre ha sido un misterio que no todo el mundo puede entender. La idea que yo les digo, cuando entraban aquellos sacerdotes al lugar santísimo a encender aquellas velas, a limpiarlas, déjame ver si puedo decir la palabra bien, porque siempre me cuesta trabajo decirlo. Mejor que ni la diga. Yo sé que es depiladeras. O sea, era lo que mantenía la cera de la vela y había que limpiarla. Se llamaban creo que despabiladera. ¿Con ese? Sí. Bueno, cuando ellos trabajaban en eso, ¿sabían que después iba eso a simbolizar el ministerio de la iglesia? Sin embargo, hoy día nosotros sabemos el mensaje a las 7 iglesias. Hay gente hoy día, a pesar de que está revelado en la palabra, que no puede entenderlo. No puede entender este mensaje. Y es sumamente importante en la escatología entender el mensaje a las 7 iglesias. Sin embargo, ha sido revelado el misterio. Seguimos para ver si nos da tiempo a ver todos los misterios. Son muchos, así que posiblemente podamos ver uno más. El misterio de la fe, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 9. O sea, al yo ir mencionando todos estos misterios, ¿cuál de ellos usted tiene claro? ¿Cuál de ellos tiene confusión? Una cosa no se tiene clara o se aprende hasta que usted o la aplica o la explica. ¿Entiende? Si usted la puede explicar, usted la tiene clara. Y si usted la puede aplicar, ya usted aprendió esa verdad. Y en todo esto nosotros tenemos que saber, es como ver en dónde yo estoy en cuanto a la revelación de Dios. Porque esta es revelación de la palabra del Señor. Primera de Timoteo 3:9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe. Aquí fe tiene que ver con dogmas. Es el conjunto de doctrinas que forman mi fe. Lo que yo entiendo acerca de esto y de aquello. Y de cuando me presenten un tema bíblico, yo pueda decir esto es lo que yo entiendo y tener una base bíblica para responder. Porque acuérdense que la palabra no es de interpretación privada. Es de acuerdo a la palabra de Dios. Por tanto, eso requiere mucho estudio. Si usted nunca estudia la Biblia, ni por usted solo, ni viene a estudios bíblicos, ni recibe enseñanza, ¿cuál va a ser el misterio de la fe? Se va a mantener en misterio todo el tiempo. Mas, sin embargo, dice que el misterio de la fe se está refiriendo a los dogmas de nuestra iglesia. Nosotros sabemos que somos una iglesia universal.
Sin embargo, estamos fraccionados en denominaciones. La iglesia de Cristo es católica, es universal, fraccionada en denominaciones. ¿Por qué estamos fraccionados en denominaciones? Por los misterios de la fe. Porque uno entiende esto, el otro entiende aquello, no, porque no es así, no, porque es de la otra manera. Y cada cual va interpretando el misterio de la fe como piensa, y ahí se van formando las diferentes denominaciones. Y por eso estamos fraccionados de esa manera. Nosotros estamos llamados a tener un entendimiento de lo que son las Santas Escrituras. Uno más, déjeme ver, son 12, si no los dejamos ahí para dejar la mitad para la semana que viene. Son 12 misterios que mencioné, así que hemos tratado 6 misterios. La mitad, el misterio del reino de los cielos. Es un verdadero misterio, hermanos. De gracias al Señor, Él ha abierto nuestro entendimiento para saber que las promesas del Señor se están refiriendo a un mundo que no es de este mundo, a un gobierno diferente al gobierno de este mundo. Es una esfera completamente diferente, por eso el Señor nos manda a hacer tesoros en los cielos, no en la tierra. El otro misterio es el de la salvación en Jesucristo. ¿Por qué es un plan eterno? ¿Por qué Dios creó a Adán sabiendo ya que iba a caer? Es un misterio, hermano. Un misterio. Nosotros podemos tener respuestas posibles, pero todas las respuestas tienen que llevarnos a decir, ¿sabe qué? Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere. Pero a veces hay cosas que no podemos explicar. El misterio del Evangelio, recuerde, involucra la predestinación, el llamado, la misma perseverancia de los santos. Todo eso está involucrado en el ministerio del Evangelio. El ministerio de la esperanza de gloria, lo cual es demasiado amplio, no solamente el hecho de que Cristo vive en mí, sino toda la herencia que Él nos tiene en el cielo. El ministerio de la iglesia, o sea, la función que la iglesia está realizando en este momento en la tierra, es otro misterio. Y el misterio de la fe, lo cual es el conjunto de la doctrina revelada. Pero al fin y al cabo, en el contexto de lo que estamos estudiando en este primer versículo de Corintios 4, es el líder religioso, el pastor, el maestro, tiene la responsabilidad de estudiar mucho para poder ser un buen administrador de estos misterios. Para eso Dios ha provisto materiales, información, libros, pero ningún líder de la palabra puede. Uno de los errores que hacen muchas personas es ser dogmático, o se le dice casarse con un comentarista y no buscar otras fuentes, otras opiniones, otras cosas que el Señor ha provisto para que uno pueda tener un entendimiento. Y cada vez que uno va a estudiar la iluminación del Espíritu Santo, Él es el iluminador. Y si usted no ora por esa iluminación y depende de Él, y sobre todo aprende y sabe darle la gloria y la honra al Espíritu Santo, entonces usted va a poder entender muchos de los misterios de la palabra de Dios, lo cual es una carrera interminable. Si cualquiera de nosotros dice, pues ya yo terminé de aprender, ya yo sé, ya yo le tengo la respuesta a todos esos misterios, es más, no tiene ni que decirme el misterio, ya yo sé cuál es. Si usted dice eso y actúa de esa manera, pobrecito de usted, porque lo que se ha hecho es cerrar la puerta de la revelación, porque ya llegó hasta ahí. Pero cuando usted entiende de que usted está ministrando los misterios del Dios omnisciente, el cual conllevaría toda una eternidad para entender al infinito, entonces usted se somete un poquito más al Espíritu Santo y depende de Él. Que el Señor le bendiga, pero la semana que viene, hermano, vamos a seguir tratando los otros 6 misterios que se encuentran en el Nuevo Testamento.